Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Y os traigo un vídeo muy especial porque falta muy poco para el año nuevo. Y aprovecho esta mañana para hacer la prueba de las campanadas. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Y de paso os hablo de mis 12 mejores lecturas de este año. Sí, voy en pijama. Y escucho ya el aviso de que ya viene. ¿Cómo se llama el aviso? Yo no me acuerdo. Da igual. ¡Cuartos! Y no tengo uvas. Las uvas son para esta noche. Así que he abierto la bolsa de gusanitos. Y ahora las campanadas. Primer libro. Por cierto, va del peor al mejor. Aunque el peor sigue siendo buenísimo. Es Elric de Melniboné. El primero de la saga de Elric de Melniboné. Esta saga tiene altibajos, pero es que el primer libro es buenísimo. Este señor, cuando se pone a hacer fantasías oscuras que no le gana a nadie, y el primer libro y el último libro son maravillosos. Siguiente campanada. Pues bueno, están estos gusanitos, por favor. Gata Blanca de la Holly Black. En realidad viene Gata Blanca representando cualquier libro de la Holly Black, porque me he leído la trilogía de la Gata Blanca 5 de 5 entera, y mi trilogía favorita, que es la de los cuentos de hadas modernos, donde está Tributo, y que también me gustan mucho. Pero es que Gata Blanca me sorprendió un mogollón, sobre todo porque yo solo había leído el primer libro y ya por fin he podido leer la trilogía entera, y es maravillosa. Es un libro de fantasía urbana donde tendremos personajes con poderes, y esos poderes se activan al tacto. Puede ser transformar la materia, hacer que olvides algo, manipular sueños. Hay muchas variantes, y esta gente con poderes se han ido agrupando en familias mafiosas. Pues yo como lo casco. Al tercer puesto tenemos al último libro de esta lista que me he leído, que es El invierno de la bruja. Viene el tercero porque es el que me he leído este año, pero en realidad todos sus libros tienen 5 de 5. Todos sus libros son perfectos y preciosos, con esa fantasía, con folclore ruso mezclado con cuentos rusos. Es maravilloso. Y qué personajes, qué ambientación. Es soberbia. Y me encanta el final. ¡Otra más! Que no puedo tragar. El primer libro del Reino de los Malditos. Y este sí es solo el primer libro, porque este es una trilogía con altibajos, y el segundo libro, sobran muchísimas páginas, y el tercer libro está bien, pero no es como el primero. El primero es maravilloso. Y me encanta el demonio de la ira. También me gusta mucho su protagonista. Una personaje fuerte que busca vengarse de la muerte de su gemela en extrañas circunstancias. Y lo mejor de todo es que ella es bruja y ha invocado a un demonio, el demonio de la ira. ¡Qué rico! Y ahora vamos con Anita Sunday y su Emeret nunca se ha enamorado. Y yo sí que me he enamorado de la saga esta que está haciendo de Con Amor Austen, que son una gozada. Son muy buenas historias románticas, y si además te gusta Austen y eres así friquicilla, lo vas a gozar como una perra. Es maravilloso. Y este primer libro está basado en Emma. De verdad, cómo friqué con este libro. Qué maravilloso. Y qué bien desarrollado está. Yo creo que es una de las mejores adaptaciones de un libro de Austen. Además, a la época moderna. Y con, por cierto, no lo he dicho, sus protagonistas son gays. Otra más, madre mía.
Y otro de romántica, La oferta de matrimonio de Mimi Matthews. ¿Cómo me hizo disfrutar? Es un clean romance, o sea, sí, un libro sin erótica. ¡Qué trago! Pero donde el amor y la pasión, porque aquí hay mucha pasión, y hay un momento que ya dices tú, bueno, aquí que necesita la cosa, pero bueno, moverán a estos personajes. Y todo porque ella necesita un refugio para aguardarse de su familia y encuentra su salida, que es una oferta de matrimonio en un sitio un sitio tomar por saco, en un caserón enorme, creo que una abadía. Y Justininino de mis amores, de mis anhelos, bueno, pues nos va a hacer gozar. Ahora más, qué rico, por favor, ¿cómo están? Y ahora vamos por La Orden de la Academia Spencer. ¡Qué maravillosa trilogía! Por favor, leerla. Es una fantasía urbana victoriana donde tendremos a una muchacha que tras la muerte de su madre en la India va a ingresar en la Academia Spencer, donde va a encontrar un diario muy raro, va a adentrarse en un mundo paralelo al nuestro. Hay una orden taria oculta en las sombras. Bicho hambriento de Carlton Merlick III. Qué maravilla es este señor, pero qué bien me hace las historias. Es que libro que encuentro de él, libro que me enamora. Y en este caso vamos a tratar de la adicción a echar hechizos. Y es un mundo cruel, y es una adicción cruel, como todas las adicciones, claro está. Qué maravilloso. Vamos a la campanada. Embrujo de espinas, de Margaret Rogerson. Bueno, aquí tendremos un libro de fantasía donde las bibliotecas tienen un lugar importante en el mundo, pero no son bibliotecas de cualquier libro, sino de grimorios, libros que guardan magia en él, pero son libros muy, muy peligrosos, están vivos. Un libro autoconclusivo, aunque tiene un pequeño libro que acaban de sacar Nocturna, como no sé qué será, porque aún no me lo he leído, pero ya os digo que me lo voy a leer. Un duelo con el Lord de los Vampiros, que de momento es el mejor libro de esta saga de libros, de serie, porque cada libro son protagonistas diferentes. En este caso estamos con los vampiros. ¿Cómo me gustan a mí los vampiros? Sí, verdad, me gustan mucho. Y en este caso se enfrentarán a una cazadora de vampiros con el Lord de los Vampiros, un hombre que está maldito como su pueblo entero. Da igual, el caso es que hay un castillo laberíntico, y es que lo gocé mucho. El libro y el castillo y todo, me gustaron mucho. Además son muy cookies. Son muy, muy cookies. ¡Qué rico! Penúltimo libro ya, ¿qué me dices? Estamos en... que me cuesta tragar. Linaje ancestral, de Adrian Tchaikovsky. ¿Qué cacho libro es este? ¿Cómo me ha gustado? Y eso que tiene 160 páginas de nada, que se lee en un suspiro. Esto es maravilloso. Tenemos fantasía y ciencia ficción enfrentados en un mismo libro, donde una chica tendrá que destruir a un demonio malicísimo que está destrozándolo todo, y pedirá ayuda a un hechicero, a un ser milenario, un ser eterno, pero no es todo lo que parece, ya que él no es mágico, no es nada de esto, es un científico que vino hace muchísimo tiempo de otro planeta. Y la última campanada, Invocación, de Kellyn Armstrong. ¡Qué cacho trilogía! Entera, maravillosa, esencial en la vida. Es un libro de fantasía juvenil, pero muy juvenil, porque los protagonistas son de 15 años, pero no importa porque esto es trepidante. Vamos a seguir los pasos de una chica que la cierran en una institución mental, ya que ve cosas. Entonces, ¿qué será? ¿Que ve cosas o es que ve fantasmas de verdad? Pero todo se complica, todo es complicado. Incluso sus amigos son complicados. No digo nada. Hay organizaciones secretas, hay malos malosos, hay alteración genética. Qué bonito. Y hay un hombre lobo que tiene la mejor transformación del mundo, pero está en el top fijo.
Y no digo nada, no digo quién es, ni cuándo sale, ni nada. Así os sorprendéis. Pero qué cacho de hombre lobo, cómo me gusta. Es que es como muy asquerosito. Me encantan las transformaciones asquerositas de hombre lobo. ¡Ah! Me encantan. Y nada, ¡feliz año nuevo! Bueno, os deseo que tengáis un año estupendo, lleno de buenas lecturas, maravillosas lecturas. Y yo he tenido un año muy bueno y ojalá que tenga este nivel al menos para este año que ha empezado. Y bueno, ya os contaré qué tal va la cosa. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!